Bueno, en primer lugar, también quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año 2009. Sé que será un año complejo, pero también estoy convencido, señor gobernador, señores magistrados, diputados, de que los mexicanos sabremos enfrentarlo con determinación y que saldremos adelante. La infraestructura es fundamental para estimular el crecimiento, para elevar la competitividad de la economía, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y por eso me da a mí también muchísimo gusto el iniciar este 2009 precisamente con una gran noticia para los mexicanos y los mexiquenses. La inauguración del tramo Lechería-Cuautitlán del Sistema 1 del tren suburbano. Y me llena de satisfacción que este proyecto, que tuve el honor de iniciar cuando era director de Banobra, ahora sea una realidad que brinda grandes beneficios a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Obras como esta, amigas y amigos, son pasos firmes para el desarrollo de un sistema de transporte urbano mucho más moderno, más seguro, más eficiente, más rápido, que permita mejorar la calidad de todos los habitantes de esta gran urbe. Hoy, con la puesta en marcha del tramo Lechería-Cuautitlán y las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, se concluye esta parte fundamental de su Sistema 1 del tren suburbano, que recorre un trayecto de 27 kilómetros desde Buenavista, en el Distrito Federal, en el corazón de la ciudad, hasta el punto en el cual nos encontramos. Y ojalá que pronto podamos tener noticias que ya hoy se nos anticipan, de que podamos seguir este recorrido hasta Huehuetoca y de ahí pues todavía emprender nuevos proyectos que ojalá podamos realizar con todos los mexicanos. Por lo pronto esta línea, amigas y amigos, representó una inversión de más de 14,000 millones de pesos, que como ya se explicó aquí, se pudieron concretar bajo la combinación de la inversión pública y la inversión privada. El 56% proviene de capital privado, en este caso de la empresa concesionaria CAF, y el resto, 44%, proviene de recursos públicos. La operación del tren significa crear además 4,000 empleos directos y un gran número de empleos indirectos, por lo menos 10,000 indirectos, entre los cuales se contemplan desde luego las actividades comerciales que habrá en estas estaciones de transferencia, que a su vez tiene otra empresa concesionaria, los operarios de los sistemas transversales de transporte que contabilizaba el gobernador del Estado de México y su equipo en más de 30,000 operarios que también tendrán actividad vinculada a este sistema, en fin, una gran derrama económica derivada de estos recursos invertidos. Pero algo relevante es el servicio que se va a prestar con el tren suburbano. A 288,000, podemos redondear a casi 300,000 pasajeros al día cuando el proyecto esté en su madurez, lo que representa realizar más de 100 millones de viajes pasajeros por año. Y me da mucho gusto que ahora los habitantes de la zona metropolitana se trasladen de manera mucho más cómoda y mucho más segura de Cuautitlán a Buenavista en aproximadamente 25 minutos, en lugar de las que a veces, no siempre evidentemente, se llegaban a hacer 3 horas de recorrido en microbuses y camiones. Sobre todo el calvario de poder entrar a la Ciudad de México a la hora de trabajo por el periférico, que implicaba un consumo de varias horas desgastantes que se le quitaban al trabajo o a la familia, o el regreso por esa misma vía, que ahora podrá ser abreviado por los pasajeros del tren suburbano. Esto va a significar, por supuesto, una mejora evidente en la calidad de vida de millones de personas. Van a poder llegar más pronto, con menor cansancio a su trabajo, y a su vez podrán llegar más pronto a su escuela o a su hogar para poder destinar una mejor calidad de vida a su familia. Ya he dicho que este proyecto tiene un impacto en la economía local y lo tiene a través de los centros comerciales que se están construyendo en las principales estaciones y terminales, además de la creación de empleos o
la actividad económica vinculada al transporte troncal alimentador del tren suburbano. Hay un dato muy importante para muchos, para mí desde luego, que es la contribución a la conservación del medio ambiente a partir de la mejora del transporte. Soy un convencido de lo que ya prácticamente todos los especialistas en medio ambiente en el mundo afirman, que uno de los pasos más importantes que tiene que dar la civilización en la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, es fortalecer los sistemas de transporte colectivo en lugar de los sistemas de transporte individual, es decir, del uso del automóvil. En la medida en que mejoremos la calidad del transporte colectivo en el país, en esa misma medida estaremos desestimulando el uso del individual del automóvil, con una gran contribución en consecuencia a la mejora del medio ambiente. Se reduce así, por ejemplo, con este tren suburbano, el consumo de combustible fósil por cada pasajero que se transporta y se evita la emisión de 34,000 toneladas de carbono emitidas por año con este tren suburbano. Al mismo tiempo se va a dar una circulación vial mucho más fluida, mucho más ordenada en el área, lo cual alivia un poco el problema de congestionamiento vial en el Valle de México. Ya se mencionó aquí también que en colaboración, en coordinación con el Estado de México, están en proceso otros 2 sistemas que recorrerán los trayectos de Martín Carrera, Jardines de Morelos, desde Chalco, La Paz, Ciudad Nezahualcóyotl. Se trata de un proyecto integralmente planeado que dará un impulso renovado a la modernización del transporte público en el Valle de México. Vale la pena reiterar el dato que ya se dio aquí, que en esta administración vamos a construir aproximadamente 100 kilómetros de transporte ferroviario urbano en el Valle de México, que equivale a la mitad de las vías férreas que se construyeron en 40 años, fundamentalmente a través del sistema del metro de la ciudad. Es decir, en aproximadamente 6 años se habrán construido la mitad de líneas de lo que se construyeron en 40 años. Este es el tipo de obras precisamente con visión de futuro que queremos impulsar para que la gente pueda vivir mejor. También estoy convencido, amigas y amigos, de que la inversión pública es una herramienta, y una herramienta poderosa, por cierto, para detonar el desarrollo del país. También por eso pusimos en marcha el Programa Nacional de Infraestructura. Es, sin demérito de nadie, pero sí es el programa más ambicioso de infraestructura de las últimas décadas. Con ello estamos elevando la inversión a rubros sin precedentes. Hay que decir, por ejemplo, que tan solo en los 2 años pasados ya hemos invertido en infraestructura, tanto pública como privada, una cantidad cercana al billón, es decir, al millón de millones de pesos en infraestructura en 2 años. Esto nos ha permitido construir y modernizar carreteras, caminos rurales, plantas de tratamiento de agua, aeropuertos, puertos, puentes, proyectos estratégicos en el sector energético, desde nuevas plantas de generación de electricidad hasta pozos petroleros, exploraciones, etcétera, etcétera. En 2009 también estimamos una inversión impulsada de más de 600,000 millones de pesos tan solo en infraestructura. Es decir, invertiremos este año que ha comenzado más de lo que se va a invertir en toda la remodelación del Canal de Panamá, que llevará varios años. Es la inversión más importante para México en términos históricos, bueno, por lo menos en los últimos 25 años. Y esto es particularmente relevante, amigas y amigos, en un contexto económico que, como bien decía el señor gobernador del Estado de México, es internacionalmente muy complejo. Se habla de que el mundo está viviendo la peor crisis económica en los últimos 70 años, quizá 80 años, y el hecho de que México esté invirtiendo en infraestructura, con políticas además contracíclicas, es una buena señal para los mexicanos,
y para quienes invierten porque confían en nuestro país. Se trata de inversiones que generan empleo, que generan trabajo para los constructores, para los albañiles, para los comerciantes, para los transportistas, en fin, inversiones que generan actividad económica y empleo. Y hay que decir también que tan solo aquí en el Estado de México estimamos seguir impulsando la inversión en beneficio de los mexicanos. Tenemos contemplado, amigas y amigos, una inversión de más de 140,000 millones de pesos hasta el 2012 para el Estado de México, tanto público como privado. Vamos a seguir promoviendo obras cruciales, ya no solo los trenes suburbanos 1, 2 y 3, sino también, por ejemplo, el libramiento norte de la Ciudad de México, que espero que podamos inaugurar muy pronto, que pasa por los estados de Hidalgo, el Estado de México, el Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla. Es un gran libramiento que va a permitir conectar la carretera México-Querétaro, muy cercana aquí, hasta la carretera México-Puebla sin pasar por la Ciudad de México, o bien la carretera Atizapán-Atlacomulco, que está contemplada también en uno de los paquetes del Fondo de Infraestructura. Son inversiones de casi 8,000 millones de pesos. Tercero, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Toluca, que va a ser fundamental para darle agilidad a todo el sistema aéreo del centro del país. Una inversión de más de 2,000 millones de pesos, 2,500 quizá. Tercero, todo lo que estamos ya haciendo en materia de agua y de saneamiento de aguas del Valle de México. Ustedes saben que hay un problema muy grave de escasez de agua, de sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, tanto del Distrito Federal como del Estado de México en la zona del Valle, y que necesitamos, ya pusimos en marcha un programa estructural integral, tanto para recuperar el equilibrio del acuífero, lo cual implica grandes obras de captación, pero también grandes obras de tratamiento y de saneamiento de agua residual. Tan solo en el Valle de México, en la parte mexiquense, contemplamos una inversión de alrededor de 27,000 millones de pesos, que implica, eso en todo el Valle de México, que implica desde el emisor oriente que estamos construyendo ya por la zona de Catepec, hasta las plantas de saneamiento de agua residual que se construirán para poder tratar el agua que se usa en el Valle de México. Hay que decir, amigas y amigos, que en el mundo, los países desarrollados evidentemente, pero ya tratan el 100% de las aguas que utilizan, que es lo ideal para poder tener una convivencia humana armónica. En México, al inicio del gobierno, se trataban más o menos 31-32% del agua residual. Ya llegamos a una cifra cercana al 43% y queremos cerrar el gobierno con más del 60%. Pero en el Valle de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no se trata ni siquiera el 10% del agua que se utiliza en la ciudad más grande del mundo. Las obras que estamos impulsando de infraestructura para este problema implican 27,000 millones de pesos, decía yo. Y cuarto, también pensamos construir centrales de ciclo combinado, quizá 2, por lo pronto una en el Valle de México, aparte de otras plantas de generación de energía a partir de residuos sólidos en el Valle de México. En fin, yo aseguré a los mexicanos que ese sería el sexenio de la infraestructura y lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo con obras estratégicas, con inversiones sin precedente que incluso hemos incrementado para generar un movimiento económico que nos permita atenuar el impacto de la crisis mundial en nuestro país. Amigas y amigos, efectivamente 2009 será un año complejo para todo el mundo en materia económica. Y desde luego los efectos de esta crisis mundial también se sentirán, por desgracia, en nuestro país. Sin embargo, también vale la pena decir que México está ahora mucho mejor preparado que en cualquier otra coyuntura crítica en términos económicos en el pasado. De acuerdo incluso a reportes de una de las principales firmas internacionales de análisis económico y financiero, concretamente un reporte reciente de Merrill Lynch, México es hoy, con todo y ese riesgo y esa adversidad que estamos enfrentando, uno de los países con menores niveles de riesgo macroeconómico y financiero
con menores niveles de riesgo que muchas otras economías del mundo. Es decir, cuando se examina, por ejemplo, el grado de préstamo respecto del capital de los bancos, o el grado de capital de los bancos respecto de los activos que tienen, o el tamaño de las reservas internacionales respecto de la deuda de corto plazo. Las reservas de México son varias veces la deuda de corto plazo, o incluso son varias veces el circulante que tenemos en la economía. En fin, cuando se examinan una serie de variables, México tiene menor riesgo financiero y macroeconómico que países como Chile, Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, incluso mucho menor riesgo financiero y macroeconómico que grandes economías consolidadas como Japón, el Reino Unido o desde luego Estados Unidos. Es decir, amigas y amigos, que a diferencia del pasado, hoy nuestra economía es mucho más sólida y mucho más estable. Y ante los desafíos que se avisoran, el gobierno seguirá trabajando incansablemente para mitigar los efectos de la crisis financiera mundial y superar esta situación lo antes posible. Lo seguiremos haciendo con entereza, con firmeza, con decisión, encarando los problemas más urgentes del país. Por eso, en el 2009, vamos a seguir invirtiendo sin precedentes en grandes obras de infraestructura, tanto en el Estado de México como en todo el territorio nacional. Con esa determinación, vamos a seguir trabajando en otros frentes también, impulsando programas sociales, apoyando a las familias que menos tienen, fortaleciendo el apoyo al campo, a la educación, a la salud, en fin. Sí puedo asegurarles, amigas y amigos, que como toda crisis económica que es finalmente cíclica, la coyuntura internacional, por difícil que sea, quedará finalmente atrás. Lo que debemos hacer es mitigar los efectos en México mientras dura esta crisis, y al terminar esta, lo que va a perdurar, lo que se va a quedar, van a ser los cambios, van a ser las acciones, van a ser las reformas, van a ser las obras que estamos realizando para hacer de México la nación más desarrollada, más justa, más próspera que todos los mexicanos anhelamos. Así que en este año 2009 que comienza, yo los invito a que sumemos esfuerzos y que hagamos de cada reto y de cada problema una oportunidad para transformar a nuestro querido México en el México que queremos para las nuevas generaciones de mexicanos. Muchas felicidades por el año que comienza y muchas felicidades a los mexiquenses y a todos los habitantes del Valle de México por esta ampliación del tren suburbano. Muchas gracias.